despejando tú, Señor, toda duda. Seas tú, Señor, cubriendo toda necesidad que hay en nuestra vida, bendito Dios. Te damos gracias y pedimos, Señor, que hables a nuestra vida en el día de hoy. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Una alabanza al Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25. Dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Bueno, los hermanos me dijeron que el tema de hoy es virtudes en familia. Entonces yo estuve orándole al Señor y voy a tomar, en brevemente voy a hablar de 5 temas que para mí son fundamentales en una familia. Y quiero que hablemos de una familia apostólica, porque acá muchas veces uno muchas veces dice un tema y el tema lo dice para todas las familias. Y yo quiero que en esta noche nos centremos en nosotros. Y creo que esta noche va a ser un tema de edificación, porque yo creo que todos estamos bien en medio de todo. Pero es bueno como refrescar conceptos que nosotros tenemos. Amén. La idea es que nos centremos en nosotros y que los conceptos que digamos sean para nosotros y para nuestra formación. Porque la idea no es tener conceptos que toda familia tiene o hablar de temas que todos los tienen. Si hoy hablamos, por ejemplo, de justicia, pues hay familias que tienen un concepto de justicia. Si hablamos de familias respetuosas, en el mundo pueden haber familias más respetuosas que inclusive que nosotros. Si nosotros hablamos de que hay que ser buenos, en el mundo hay gente que es muy buena. Pero yo quiero que en esta noche nos centremos en las familias apostólicas que somos nosotros, que esas son las que cambian, hacen la diferencia. Nosotros hacemos la diferencia acá en Bogotá. Nosotros hacemos la diferencia donde vivimos, en nuestro conjunto, en nuestro barrio. Cuando ustedes van con sus niños a reunión de padres de familia, yo estoy seguro que ustedes hacen la diferencia. Dios nos hizo para que nosotros hiciéramos la diferencia. Amén. La palabra virtud viene del latín que significa virtutem, y es el hábito o la disposición de hacer cosas buenas. Entonces, todos los seres humanos por lo regular tenemos la tendencia a hacer cosas buenas. Dicen que somos malos buenos que los malos. Lo que pasa es que lo que el malo hace sobresale a lo que el bueno hace. Y eso lo vemos en las noticias. Yo estoy seguro que si un noticiero quisiera presentar cosas buenas en Colombia, los podría hacer. Lo que pasa es que eso no da ni plata ni rating. Entonces ellos prefieren presentar todo lo malo, porque uno a lo malo le pone atención. Familia, y quiero que escuchen muy bien este concepto. Si alguien tiene un internet ahí, alguien acá tiene internet, entre a internet y defina qué dice en internet, qué es familia. Dice que la familia es la unión de personas que comparten un proyecto de existencia vital y que forma una pareja. Amén. Si usted entra a internet y ahora mira los últimos conceptos que trae el diccionario de la Real Academia Española, tiene este concepto. Amén. Entonces, la familia es un conjunto de personas, la unión de personas que se unen para formar un proyecto de existencia. El concepto social de familia. Quiero que nos ubiquemos en lo que la gente piensa de familia. La familia es el lugar
donde el ser humano adquiere los hábitos para comportarse en sociedad. Entonces fíjese la gran responsabilidad de los padres y lo que me espera a mí en poco tiempo. Uno se pone contento cuando sabe que las esposa está en embarazo, pero en el fondo es una responsabilidad a largo plazo. Y nosotros somos lo que somos por nuestros padres. Nosotros, si nosotros nos miramos nuestro pasado, todos acá nos miramos nuestro pasado, nosotros podemos saber que nosotros llegamos a donde llegamos por la influencia de nuestros padres. El concepto que nosotros tenemos de moral lo adquirimos en nuestra familia. El concepto que nosotros adquirimos de integridad lo desarrollamos en la familia, amén. La familia es el núcleo social donde el niño aprende sus primeros conceptos. Ahí es donde el niño aprende el concepto que es el amor. Aprende el concepto que es el odio. Aprende qué es el respeto, la tolerancia, la fraternidad. Hay familias donde hay conceptos que no existen. Usted mira familias donde el amor no existe. Y si en una familia no existe el amor, los niños van a crecer sin amor. Si en una familia el padre y la madre no tienen el concepto de la solidaridad, el niño nunca le va a dar una moneda a un pordiosero. Nunca le va a ayudar a la persona que está necesitada, porque en su familia él nunca vio eso. Entonces la familia es el núcleo social donde se forma el individuo. A veces nosotros creemos que el individuo se forma en un colegio o en una universidad, y eso es mentira. Si nosotros miramos la gente que ahorita está en la cárcel, que ha cometido todo acto de corrupción contra nuestro país, han estudiado en los mejores colegios y en las mejores universidades. Entonces esas universidades debíamos de cerrarlas por malas, porque no enseñaron a sus estudiantes a ser honestos. Pero es que la honestidad no se aprende en la universidad. Hay cosas que se aprenden en el seno de la familia. Mi papá me decía desde muy niño lo siguiente: hállese uno pobre pero honesto. Y él me decía desde niño: un hombre siempre debe andar con la frente en alto, que nada lo avergüence. Son principios que aprendemos desde niños y que marcan nuestro transitar por nuestra vida. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos como núcleo social, que es una familia, porque cuando nosotros hablamos a veces de núcleo social, a veces nos vamos a la sociedad como tal, pero la familia es un núcleo, como la familia es una iglesia. La iglesia, el núcleo de la iglesia más diminutiva es la familia. En cada familia debe haber una iglesia, amén. Pero en esta tarde, en esta noche, quiero que nos enfoquemos a la familia apostólica, a lo que somos nosotros, amén. Nosotros somos testigos de tres cosas: de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Señor Jesucristo. En eso se sintetiza un evangelio que transforma vidas, que nos lleva a vivir en una dimensión totalmente diferente en la que vive el común de la gente. Porque nosotros somos testigos de que Cristo resucitó. Porque cuando nosotros conocimos a Jesucristo y Él llegó a nuestras vidas, nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. Cuando el Señor Jesucristo habla de vida en abundancia, no está diciendo que al que conoció al Señor a los 40 le va a aumentar a 80 los años,
o al que a los 80 entonces le va a aumentar a los 100. La vida en abundancia es la vida eterna en la presencia de Él. Entonces nosotros somos testigos de quién es Jesús. Nosotros somos testigos del legado que Él nos dejó. Nosotros somos embajadores de Él acá en la tierra. Amén. Entonces en nosotros, que somos familias, tenemos una gran responsabilidad acá en la tierra, y es en verdad dar a conocer quién es Jesucristo basados en nuestras familias. La primera virtud que debe tener una iglesia apostólica es unidad. Yo desde jovencito he escuchado que unidos venceremos. Lo que caracteriza a un grupo es la unidad. Mire que cuando el enemigo quiere a uno hacerlo menguar, él trata de dividir la familia, porque sabe que una familia dividida, el que reina es el otro. Y eso está en todos los grupos. En una empresa, cuando está cohesionada y quieren partirla, empiezan las divisiones, empiezan los murmullos, empiezan las cosas. Porque cuando uno está dividido, uno es vulnerable. Amén. Lo que Dios quiere es que nosotros creamos. Porque cuando yo creo, ese pensamiento crea una cohesión en mi familia. Entonces es importante en lo que yo creo. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Lo primero que el Señor quiere es que nosotros lo coloquemos a Él como el centro principal en nuestro pensamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. La primera institución que Dios creó fue la familia. La primera institución a que Dios le colocó su sello y su autorización fue la familia. El Señor les dijo, los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Le estaba diciendo a Adán y a Eva. Ese es el matrimonio, Dios les colocó el sello. Por eso, lo que nosotros somos, los matrimonios nuestros, son matrimonios instituidos directamente por Dios. Y me gusta lo que decía ahorita la hermana, que ella empezó hablando que vivía con el esposo y después nos dijo que se había casado. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Dios viene a uno, Dios le arregla la vida. Dios no hace remiendos. Dios no hace cosas por pedazos. Dios empieza todo de nuevo y empieza a tejer en nosotros hasta formar lo que Él quiere en nuestras vidas. Amén. Lo que debe caracterizar a una familia es la unidad en el espíritu, sobre la base que hay un solo Dios. En nuestra familia y nuestras familias deben tener esa base fundamental, que hay un solo Dios, que hay un solo mediador, que hay un solo salvador, que hay un solo protector, que hay un solo sanador, que hay un solo restaurador, que fuera de Él no hay quien ayude, no hay quien salve, no hay quien restaure. Y eso debe estar grabado en nuestros corazones, eso debe estar grabado en nuestras mentes, eso debemos grabárselo a nuestros niños. Entonces, cuando en nuestra vida, en nuestras familias, nosotros tenemos un solo Dios, fuerte, poderoso, grande, majestuoso, ¿qué puede contra nosotros? Si tenemos al que todo lo puede, estamos en la roca, Él es escudo alrededor de las familias. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos ahora? Familias donde uno adora a un Dios y donde otro adora a otro Dios.
Ahí empiezan los problemas. Ese problema de ahora es igual, es antiguo. Eso empezó en Génesis. Y aunque Dios lo prohibió, se sigue manteniendo esa situación y siempre ha generado problemas en las familias. Entonces, cuando en una familia hay más de un Dios, ya hay problemas. Porque si el esposo dice yo me voy para la dominical, la esposa me dice yo me voy para la iglesia católica o me voy para la iglesia trinitaria. Si el esposo dice voy a bautizarle el niño, la esposa dice lo voy a presentar al pastor. Y ahí están los problemas. Cuando están orando en la comida, el uno está orando y el otro está rezando. El uno le está dando gracias a Dios y el otro a la Virgen Santísima por la comida. Y hay unos niños que están escuchando. Y empiezan los conflictos espirituales. Y los conflictos espirituales llevan a conflictos económicos, conflictos sentimentales, conflictos sociales, conflictos de convivencia. Entonces el primer llamado que hay es que hay que hacer un alto en nuestras familias, para que en nuestras familias solamente haya uno que reine, y el que reina debe ser Jesucristo, no puede haber lugar para otro. Y yo le digo a los jóvenes que en esta tarde están con nosotros, no se dejen comer cuento de que es que, ay no, conocí un muchacho y le dicen al papá o al pastor, mire, a él lo único que le falta es que se haga bautizar. No es lo único, es todo. Ese hombre le falta todo, a ese jovencito le falta todo, a esa niña le falta todo. No importa que sea una buena niña, no importa que sea respetuosa, no importa que en su casa sea la mejor, pero una persona que no tiene a Cristo ni reconoce a Cristo como su Señor, como su Salvador, no tiene nada. Y en eso nosotros debemos de ser claros. En eso los jóvenes deben de ser claros. Porque ustedes en la universidad lo que van a conocer es gente con buenos principios. Ustedes pueden conocer gente con buenos principios, con buenos modales. Pero acá no se trata de principios ni de modales, acá se trata de la vida, y el único que da vida se llama Jesucristo. El resto es perder el tiempo. Si ustedes los jóvenes no escuchan estas palabras, algún día acá van a llorar. Algún día van a llorar. Porque cuando uno queda bien casado, a uno se le abre el panorama para que Dios a usted lo bendiga, para que usted se llene de bendiciones. Pero ¿con qué cara un joven se va a acercar al Señor a pedirle cuando escogió para él una mujer cananea, cuando escogió para él una mujer farisea, cuando escogió para él una mujer politeísta? En eso tenemos que ser claros. Si nosotros queremos ser familias apostólicas, las familias apostólicas solamente adoran a un Dios, y ese Dios se llama Jesucristo, y eso es lo que hace la diferencia. Hay muchos jóvenes que, como han pasado los años, 10, 20 años, llegan a los 30, a los 35 y no se les aparece nada, se van a Egipto y allá pueden conseguir una mujer hermosa, pero a partir de ese momento será su desgracia. Y nosotros sí es lo que hemos visto. Y ya la cosa se complica, ya es más difícil, porque la persona le dice, si usted me aceptó a mí con mis dioses, ¿cuál es el problema? Entonces la primera reflexión es, en nuestra casa, para que abunde la bendición, debe haber unidad espiritual. Y la unidad espiritual solamente la produce uno, la da uno, la concede uno, nos la regala uno,
que se llama Jesucristo. Amén. El Señor dice en Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo ¿de qué? De la paz. Y dice en Colosenses, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En una familia donde está Cristo, hay dos vínculos que son indestructibles, el amor y la paz. De eso nosotros nos debemos de preocupar, que creamos en un solo Dios. Eso nos va a cohesionar. Vamos a estar unidos espiritualmente todos los miembros que componen nuestras familias. Nuestros pensamientos van a estar enfilados en practicar lo que pensamos. Entonces los domingos nosotros nos vamos a levantar y nadie va a decir qué vamos a hacer hoy, porque sabemos que el domingo lo dedicamos al Señor. Sabemos que nuestra vida está dedicada al Señor. Pero cuando usted se casa con un inconverso, el domingo le dice él, me voy a jugar fútbol, porque tiene un espíritu diferente al que tiene la otra persona. Por eso debemos de preocuparnos, porque en los tiempos que estamos, es muy común ver que la gente ya se casa independientemente el Dios que tenga. Y a nosotros eso nos debe preocupar. Eso nos debe preocupar. Porque si nosotros creemos que hay un Dios, lo que yo creo lo debo reflejar. Eso no solamente de lo que yo digo lo debo vivir. Lo que yo digo lo debo sentir. Lo que yo digo lo debo dar a conocer. Y a veces le digo una cosa, es mejor quedarse uno solo y no mal acompañado. Porque yo estoy seguro que Dios hace milagros. Pero a veces es mejor no arriesgarse por uno ponerse a hacer cosas que no son. Amén. Entonces vamos a nuestros hijos a inculcarles que hay un solo Dios. Nosotros debemos de inculcarle a nuestros niños que hay un solo Dios y que a ese Dios hay que adorarlo. Y el que no le adore está en contra de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos impregnar en nuestras familias. Que la adoración de Dios no es solamente levantar nuestras manos, la adoración de Dios es una práctica común, diaria en nuestras vidas, en lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, las decisiones que una familia tome deben estar acordes al mensaje apostólico que es lo que nos mandó el Señor. Amén. Otro punto fundamental que debe haber en una familia apostólica es el consentimiento. El Señor nos dice que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, si yo creo en mi mente, en mi corazón, yo sé que hay un Dios, ese sentir debe estar en mi vida, porque yo no puedo creer una cosa y practicar otra. En algo estoy fallando, o en lo que creo o en lo que estoy practicando. Pero si mi cerebro está bien, lo que yo tengo acá se tiene que reflejar en lo que yo hago. Entonces, en las familias debemos de practicar lo que Cristo es. En la cotidianidad mía, en la relación con mi esposa, en la relación con mis hijos, yo debo manifestar lo que yo tengo de Jesucristo. Yo debo mostrar lo que yo tengo de Dios. Dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, lo segundo es que yo debo practicar lo que yo creo. ¿Cómo yo veo a Jesús? ¿Qué concepto yo veo a Jesús? Si yo lo tengo como única verdad o como varias verdades. ¿Cómo Jesús se está formando en mi vida? Todo lo que nosotros practicamos en nuestras familias debe estar encaminado en mostrar a Jesucristo como nuestra única verdad, a Jesucristo como nuestro único sustentador, a Jesucristo como nuestra única ayuda, como nuestro único sanador, como nuestro todo. Entonces, cuando los niños en nuestras relaciones cotidianas que sean en la casa, yo muestro quién es Jesús, yo estoy seguro que ellos se enamoran de Jesús. Si yo muestro a un Jesús compasivo, mis hijos van a aprender a ser compasivos. Si yo muestro a un Jesús lleno de amor, mis hijos van a crecer con amor. Si yo muestro a un Jesús orando, a un Jesús gimiendo, mis hijos van a crecer llorando y gimiendo. Van a crecer creyendo en Él, que Él es su todo, que sin Él ellos no pueden hacer nada. Entonces, esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Qué muestro yo cuando llego a mi casa y cierro la puerta? ¿Qué muestro de Cristo? Donde no hay nadie, donde solamente está mi esposa y mis hijos. ¿Qué muestro yo? Porque lo que yo muestre ahí es lo que mis hijos van a mostrar en el colegio, es lo que mis hijos van a mostrar en la calle. Eso es lo que ellos van a mostrar. Entonces, la gran responsabilidad de nosotros es vivir en nuestra casa, en nuestro apartamento, como Cristo viviría si estuviera Él en carne propia. Solo por la misericordia de Dios nosotros lo podemos hacer. Y si nos proponemos, seguro que lo vamos a lograr. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Yo les digo, si el Señor se demora 10 años en venir, las familias apostólicas en cualquier parte se van a notar. Porque no se van a notar por la falda ni el cabello largo. No, la falda se puede colocar de moda. Vamos a suponer que mañana todas las mujeres salgan a la calle con falda larga y cabello largo. ¿Cómo hacemos para distinguir una pentecostal? Pero ¿sabe cómo nos distinguen? Por nuestras actitudes, por cómo vivimos, por cómo hablamos, por cómo pensamos. Ahí está la diferencia, no en lo que yo visto, sino en lo que yo irradio de Jesucristo cuando hablo, con mis comportamientos, cuando doy una idea, cuando me expreso. Ahí va a haber la diferencia, porque fíjese que los judíos le dijeron al Señor, nunca hemos oído a un hombre hablar como habla este hombre. La diferencia de Jesús con los otros sacerdotes no era por la ropa, no era por la forma en que él caminaba, era porque cuando él hablaba palabra de vida eterna, palabra que transformaba a los hombres. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestro caminar diario, seamos instrumentos para cambiar la sociedad bogotana. Eso es lo que Dios quiere, que con nuestra vida cotidiana, como yo camino, como yo transito, yo pueda cambiar y ser un agente transformador de las relaciones sociales por las cuales pasa la humanidad. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Si Dios se demora, nosotros vamos a hacer la diferencia. Porque nosotros vamos a decir, yo me casé, y la gente va a decir, ¿qué es eso? Cuando el niño llegue al colegio y diga, yo creo en Dios,
Lo otro, oiga, esa vaina que usted cree en qué. Entonces, a partir de ahí, el niño va a evangelizar a sus amiguitos. Cuando un niño esté enfermo en el colegio y el niño diga, yo oro y yo sé que Dios lo sana, que usted ora y que usted sana, esa vaina qué es. Ahí el niño empieza a evangelizar. Y van a preguntar, ¿usted quién le enseñó eso? ¿En qué colegio aprendió eso? No, mi papá y mi mamá me lo enseñaron. Eso es lo que transforma vidas. Y Dios nos llamó a ser impactantes en esta sociedad, a transformar vidas por medio de su palabra santa y preciosa. Antes que nosotros mostrarnos como personas, debemos mostrar a Cristo. Pablo dice que él estaba crucificado juntamente con Cristo. O sea, nosotros antes de mostrar lo que yo soy, antes de mostrar mi profesión y los méritos que yo he tenido en la sociedad, yo debo demostrar a Jesús. Y no hay que mostrarlo de cualquier forma. A Cristo hay que mostrarlo dando vida. Por eso Pablo dice, prediquemos a Cristo, pero a este crucificado, a este dando la vida por la humanidad, derramando su sangre por nosotros. Nosotros debemos demostrar a Cristo dando vida, a Cristo transformando vidas, a Cristo resucitando muertos. Eso es lo que nosotros debemos mostrar, y en nuestra casa debemos demostrar a nuestros niños, a nuestra esposa, la esposa al esposo, mostrar a Cristo. Eso es lo que Dios nos manda. ¿Qué muestro yo de Cristo diariamente? ¿Cómo piensa Cristo? No cómo pienso yo. ¿Cómo actuaría Cristo en esta situación y no cómo actúo yo? Porque cuando nosotros pensamos, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros tomamos decisiones, lo más probable es que nos vamos a equivocar. Pero cuando yo coloco a Cristo en el centro de mis decisiones, en el centro de mis pensamientos, en el centro de mis situaciones, lo más seguro es que Cristo me va a dar la salida, que Cristo me va a mostrar cuál es el camino que debo seguir. En la familia es donde comienza el aprendizaje y se adquiere el conocimiento de Jesús. Ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos. Nosotros debemos de hacer altares en la familia, estudiar la palabra con nuestra esposa, con nuestros hijos, sacar la palabra y leerla y decirle que vamos a leer este versículo, vamos a estudiar a Cristo. Amén. Para que nuestras vidas sean fructíferas. No es solamente decir que Jesucristo es Dios, es estudiar la palabra, es deleitarnos en la palabra, es llenarnos de la palabra, es meternos la palabra, es conocer la palabra para que Dios nos abra el conocimiento y esa palabra fluya en nuestras vidas. Amén. Otro principio que debe haber en nuestras familias es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es donde todos los miembros tienen funciones, pero todas las funciones a su vez conjugan, como un motor, como un carro. Un carro sin un motor no funciona. Un carro sin llantas no funciona. Para que un carro funcione tiene que tener todos los elementos de un carro. En nuestras familias, todos debemos de jugar un papel importante en las familias. El padre debe jugar un papel, la madre debe jugar un papel, los hijos deben jugar un papel, pero todos deben de estar coordinados y sincronizados. Lo que yo haga debe afectar a mi esposa. Lo que yo haga debe afectar a mis hijos. Fíjese que en muchas familias se ve que hay decisiones que toma el esposo que llevan a la ruina a la familia. Y es la decisión de una sola persona.
pero eso impacta en la esposa, eso impacta en los hijos. La corresponsabilidad es que las decisiones mías deben de estar consultadas con mi esposa para que todas conjuguen, para que nada esté por fuera, para que haya armonía. Amén. Deben haber derechos, deberes y responsabilidades. Al niño desde pequeño debe tener responsabilidades en su casa. Porque si a uno le dan responsabilidad cuando tiene 18 años, pues pasaron 18 años sin hacer nada. Entonces no tiene el concepto de la responsabilidad. Amén. Al niño hay que darle desde pequeño darle responsabilidades a medida que va creciendo. El padre, como el sacerdote de la familia, tiene una gran responsabilidad. El sacerdocio, antes de ser una institución para mandar, el sacerdocio es una honra. Los hombres casados debemos sentirnos honrados porque Dios nos dio ese privilegio. Pero no es para maltratar, no es para imponer, no es para castigar, no es para coaccionar. El sacerdocio es para mostrar lo que Dios quiere para la familia. Y la mujer, qué papel tan importante que juega. La palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, si en la familia hay un sacerdote que cumple bien su función, hay una mujer sabia que cumple bien su función, pueden sus hijos crecer con responsabilidad y libres. Porque lo que Dios quiere es que nosotros los padres seamos guías. Nosotros somos los que hemos de marcar el camino por donde nuestros hijos deben guiarse. Nosotros somos los encargados de decirle el oriente. Amén. Los padres son guías de los hijos, no son amigos, ni tampoco es compinche. Hace poco miraba yo un psicólogo, sacó un estudio muy interesante de los padres y me gustó lo que decía. Lo decía un psicólogo que es materialista, o sea que no cree en Dios. Un hombre que tiene todos los estudios en psiquiatría, psicología, pedagogía. Pero ¿qué ha pasado? Los hombres que se han alejado de Dios, tarde que temprano, tienen que reconocer que hay un orden divino que guía a la humanidad. Y él decía lo siguiente: ahora los hijos, hablando de los padres, se han ganado un amigo, pero han perdido un padre. En las familias de ahora uno ve amigos, pero ya no ve padres. En la iglesia apostólica todavía hay padres, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces nosotros debemos de ser guías de nuestros hijos. Nosotros debemos de orientar y decir cuál es el camino que se debe seguir. Amén. En la familia es el núcleo social para usted sacar gente libre o gente esclava. La familia es el sitio donde si nosotros predicamos a Cristo, vamos a tener niños saludables, mujeres libres, porque en nuestras familias lo que figura es Cristo, y Cristo vino a traer libertad. En nuestras familias no puede haber discriminación. En nuestras familias el hombre, el sacerdote, no puede imponer su voluntad a su esposa, que es una mujer sabia, con maltratos, con groserías, con golpes. Eso no debe existir en nuestras familias. La violencia física ni la violencia psicológica debe existir en nosotros, si es que en verdad
Cristo gobierna nuestras vidas. Porque a eso es lo que tenemos que entrar a plantear. Cuando en una familia apostólica hay golpes, no hay que entrar a plantear por qué son los golpes. Hay que entrar a plantear es dónde está Jesucristo. Porque una familia donde Cristo sea el centro, no puede haber violencia de ningún tipo. Y nuestros hijos se van a levantar libres, porque para libertad Dios nos hizo. Dios nos llamó para ser libres. Y el Evangelio produce libertad. El Evangelio es el único, si podríamos hablar que el Evangelio es un sistema, diríamos que el Evangelio es el único sistema que produce libertad. Amén, porque eso dice la palabra de Dios, que en el tiempo de la gracia no hay esclavos, tampoco hay libres, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces nuestras familias en la corresponsabilidad, donde cada cual tiene una función, cada cual tiene un papel que jugar, donde se respeta al otro, donde se le da la libertad al otro, vamos a ser familias libres, familias que podemos presentar a Jesucristo hermoso, a Jesucristo amable. Cualquiera se enamora de un Dios como el que nosotros tenemos, si lo sabemos presentar. Amén. Venga, si ese aplauso es para el Señor, no se queden, veremos. Otro punto importante que debe existir en nuestras familias es la mayordomía. Nosotros tenemos que partir de un solo hecho, que el dueño del universo se llama Jesucristo, que el dueño de nuestras vidas se llama Jesucristo, que Él es el dueño de todo. Amén. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, sabemos que nosotros solo somos administradores. Nosotros no somos dueños de nada. La palabra del Señor dice, el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que Él no dejó nada para nosotros. Todo le pertenece a Él. Nosotros administramos una familia y vamos a darle cuentas al Señor de lo que hicimos. Los golpes que se le dan a la esposa, Dios nos los va a cobrar. Los malos tratos al esposo, Dios nos los va a cobrar. Los malos tratos a los hijos, Dios nos va a pasar la cuenta. Hay un versículo muy bonito que nos lo dice a nosotros los hombres. Hombres, no maltraten a sus esposas. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces nosotros los hombres, cuando se nos va la mano con nuestra esposa, a Dios también se le da la mano y Él simplemente cierra las ventanas del cielo. Hoy no hay comunicación con la tierra. Entonces eso a nosotros debe hacernos reflexionar, que a nuestras esposas, nosotros como sacerdotes debemos tratarlas en la forma más hermosa que se pueda tratar a una mujer. Amén. Eso es un mandato del Señor Jesucristo. Amén. Los bienes que nosotros tenemos, Dios nos los ha dado. La casa que nosotros tenemos, Dios nos la dio. El carro, la empresa, el dinero, los millones que usted tiene, Dios se los dio. Y Dios lo que quiere es que nosotros los administremos de una manera responsable, de una manera especial, porque de todo debemos de darle cuenta al Señor. Nuestra vida debemos de administrarla de la mejor forma posible. Nosotros no podemos detener el tiempo. Nosotros no podemos detener el transcurso de nuestra vida.
pero nosotros sí podemos administrar mejor el tiempo y mejor nuestras vidas. Entonces, si nosotros administramos mejor nuestras vidas van a ser fructíferas. Nuestros hijos van a crecer en un ambiente donde el tiempo, la vida le pertenece a Dios, donde hay que tomarlo el mayor espacio para compartir con nuestras familias, para compartir con la iglesia, para compartir con el Señor. Cuando Dios es nuestro todo, en nuestra vida se debe reflejar eso. Amén. Así como uno saca tiempo para divertirse, el mayor tiempo es para el Señor Jesucristo. Dios no está diciendo que no nos divirtamos o que no veamos un partido de fútbol o que no hagamos lo que a nosotros nos gusta. Pero en nuestra vida, Cristo debe ser la prioridad. Amén. Si a mí hoy me invitan a predicar pero resulta que hoy juega en mi mejor equipo y si no lo veo me da un yello. Yo tengo dos opciones, irme a ver el partido o decirle al hermano Juan Carlos, discúlpeme, pero predico dentro de 8 días. ¿Qué cree que un hombre de Dios hace? Lo primero, nunca se nos debe olvidar eso. Si nosotros colocamos a Dios primero, Dios a nosotros nos bendice en el trabajo. Dios nos bendice en nuestras familias. Dios nos bendice en nuestra salud. Dios nos bendice en cosas que a veces no tienen ni sentido. Pero ahí está Dios, porque lo colocamos a Él primero. Pero cuando nosotros colocamos a Dios de segundas, entonces Dios también a nosotros nos coloca de segundas. Nuestro tiempo debe ser para el Señor. Nosotros tenemos que tener tiempo para el Señor. A veces perdemos mucho tiempo mirando cosas que no tenemos que mirar, novelas, una cosa, nos entretenemos en el mundo. Y lo que Dios quiere es que saquemos tiempo para Él. Él no está diciendo que no hagamos tal cosa, sino que le demos prioridad. Dios debe estar primero en nuestras vidas. Si usted puede venir acá un jueves a ayunar, en lugar de quedarse en su casa durmiendo, véngase a ayunar. Si usted puede venir entre semana a la iglesia, sacar tiempo en su casa para orar, sacar tiempo en su casa para leer la palabra de Dios, hágalo. Dios no está diciendo que no vea la novela, lo que le está diciendo es ¿por qué tiene que ver 3 novelas seguidas? Pues vea una y el resto para mí. Amén. Entonces, Dios que nos está diciendo, los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Y si nosotros sabemos aprovechar el tiempo tan cortico que es, nuestras vidas van a ser hermosas en Cristo Jesús. A mí me gustó mucho la vigilia. Qué feliz. En verdad yo no creía que iba a ir tantos hermanos, porque todo estaba en contra de nosotros. El frío, el sitio que era frío, estaba lloviendo, no había transporte, pero definitivamente Dios es bueno. Una alabanza al Señor Jesucristo. En la mayordomía, nosotros tenemos que mirar las cualidades de la otra persona. Nosotros tenemos que mirar las cualidades de la esposa, las cualidades del esposo, las cualidades de los hijos y resaltar las cualidades. Es muy bonito cuando la esposa le dice a uno, tú eres inteligente. Y uno dice, ¿y yo? O que uno le diga a la esposa, tú eres inteligente. A veces hay hombres que no les gusta decir que la esposa es inteligente, porque ellas se la toman en serio. Pero mire que es bonito resaltar las cualidades de los esposos. A Dios no le gusta, hermano, que nosotros miremos
por encima del hombro a nuestras esposas. Ojo con eso. Eso es algo que no se debe tolerar. Es algo que no se debe hacer. Nuestra esposa debe estar en el mismo nivel que el esposo. Amén. Si hay para uno comprarse un traje de 500, 700 mil pesos, tiene que haber 800, 900 para la esposa. Eso deben ser principios nuestros. Esos son principios que los dice la palabra de Dios. Tratad a vuestras mujeres como ¿qué? Como vaso frágil, algo especial, algo único, que nuestras esposas brillen con luz propia, que la gente diga, ¿qué tienes? ¿Tú qué tienes tan especial? Y que ella no diga, es el traje, es el bolso, sino que diga, un esposo que me ama. Eso es lo que Dios quiere, que nuestras esposas digan de nosotros, amén. Entonces, ejerzamos la mayordomía con amor, como administradores de Dios, amén. Dice la palabra de Dios, así que ténganos los hombres como servidores de Cristo. Nosotros, como esposos, somos servidores del Señor Jesús. Entonces a Cristo tenemos que presentarlo de la mejor forma, amén. Y un último punto que debe haber en nuestras familias son propósitos. En nuestras familias, nosotros tenemos que tener propósitos en nuestras familias. ¿Qué propósitos tenemos nosotros como familia? Los propósitos deben ser conjuntos. No que el esposo tiene un propósito, la mujer otra y los hijos otro. Entonces, cuando hay propósitos diversos, cada cual tira para su lado. Pero cuando hay propósitos únicos, todos van enfocados a la misma dirección. Amén. El propósito de una familia apostólica, lo que Dios quiere de nosotros, es llevarnos a planos espirituales especiales, grandes, que nos transformen, que nuestras vidas produzcan efectos en la sociedad, que nuestros hogares sean fuertes, vigorosos, que nosotros podamos influenciar en este mundo lleno de pecado. Lo que Dios quiere de nuestras familias es que nosotros nos preparemos para una eternidad con Cristo. Por eso yo cuando empecé, les dije que iba a hablar de nosotros, de los propósitos de la iglesia apostólica, de la iglesia del Señor. Dios lo que quiere es que nos preparemos para vivir eternamente con Él. Para eso tenemos que pensar, actuar, tomar decisiones y vivir en Cristo. Amén. El mundo puede tener muchos propósitos, riquezas, viajar, estudiar, prepararse, llenarse de cantidad de cosas, pero el propósito de una familia de Dios es la prosperidad en Cristo. Lo que Dios quiere es que en nuestras familias haya prosperidad, haya justicia, haya paz, haya vida, deseo de servirle a los demás. Cuando esos propósitos estén en nosotros, les voy a hacer, estas sillas siempre van a estar ocupadas, porque el propósito del Señor es que nosotros impactemos. El Señor le dio a la mujer casada una bendición y le dijo que ella con la sola conducta podía ganar a sus esposos inconversos. Con su conducta pueden ganar a sus vecinas, a sus vecinos, solo con su conducta, porque hoy lo que se ve son mujeres groseras, son mujeres que desconocen la autoridad, son mujeres que se colocan al mismo nivel, pero las mujeres de Dios son mujeres sabias, que saben que en su casa hay un sacerdote, amén. Entonces lo que Dios quiere es que nuestras familias tengan un propósito espiritual.
y que ese propósito espiritual nosotros podamos transformar vidas, porque a eso fue lo que Dios nos salvó. Eso es un mandato de Dios, que nosotros seamos instrumentos para que muchas personas conozcan este evangelio, y cuando alguien conoce el evangelio, Dios le da lo que no tiene, y es vida, y vida en abundancia. Una alabanza a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, y si acá hay alguna pareja, yo quiero que usted se coja con su pareja. Y vamos a orar. Amén. Hermano Pedro, mira y se hace. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que el propósito que Él tiene para nosotros lo cumpla. Porque Dios sabe que acá nosotros somos apostólicos. Nosotros esperamos la venida del Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos quién es Jesucristo, pero lo que Dios quiere es que impactemos y vayamos a conquistar a esos corazones que hoy no conocen del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito es tu nombre santo. Te adoramos en esta noche, Señor Jesucristo. Exaltamos tu nombre precioso. Oh eterno Dios, te damos gracias por habernos revelado esta palabra santa y preciosa. Te damos gracias por tu evangelio que da vida. Te damos gracias por nuestras esposas, Señor Jesús. Te damos gracias por nuestros esposos, por nuestros hijos. Dios mío, en esta noche te rogamos, Señor Jesús, que cumplas ese propósito que tú tienes con nosotros. Permítenos ser instrumentos de vida. Permítenos ser instrumentos de tu evangelio santo y precioso. Señor, bendice nuestras familias. Que tú seas el centro de nuestras familias, Señor Jesús. Te ruego que en esta noche tú produzcas sanidad en nuestros corazones. Señor, produce sanidad, produce alivio, produce reconciliación, Señor Jesús. Ayúdanos cada día a ser mejores esposos para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén.